El Islam. El Islam es una religión abrahámica monoteísta basada en el Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es el último mensajero de Alá. Alá significa Dios, con la que se nombra a Dios en la Biblia. Los eruditos islámicos definen al Islam como la sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe maslim, que significa sometido. Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá a Mahoma a través de Jibril, el arcángel Gabriel. Se acepta como profetas principalmente, pero no limitándose, a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, llamado Isa. Además del Corán, los musulmanes de tradición sunita siguen asimismo los hadices y la sunna del profeta Mahoma, que conforman el registro histórico de las acciones y las enseñanzas del profeta. Se aceptan también como libros sagrados la Torá, el Pentateuco de los cristianos, los Salmos y el Evangelio. El Islam es una religión que adora exclusivamente a Alá. Es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo, y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, quienes se estima alcanzan 1.800 millones o el 25% de la población mundial, a los que se conoce como musulmanes. Los musulmanes son la mayoría de la población en 50 países. El Islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en la Meca, en la actual Arabia Saudita. Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. Existe discrepancia entre los musulmanes y no musulmanes de si se extendió por imposición religiosa o militar, o por conversión de los pueblos al Islam. La palabra Islam, de la raíz trilitera SLM, deriva del verbo árabe aslama, que significa literalmente aceptar, rendirse o someterse. Así, el Islam representa la aceptación y sometimiento ante Dios. Los fieles deben demostrar su sumisión venerándolo, siguiendo estrictamente sus órdenes y aboliendo el politeísmo. Se dice habitualmente que Islam significa sumisión total a Dios, lo que es indudablemente cierto, aunque no es menos cierto que ello corresponde a la traducción de solo una parte de la palabra. Queda una segunda parte por traducir, atendiendo a la raíz lingüística de la que deriva, que cubre el campo semántico del bienestar, de la salvaguarda, de la salud, de la paz. Quiere esto decir, sencilla y profundamente, que el creyente se somete a Dios, se pone en sus manos, porque tiene la seguridad de que así se pone a salvo. La palabra está dada por numerosos significados en el Corán. En algunos versos, la calidad del Islam como una convicción interna es acentuada: a quien quiera que Dios se desee dirigir, él ampliará su pecho al Islam. Otros versos conectan la palabra Islam y Din, traducido usualmente como religión o fe: hoy, he perfeccionado su religión, Din, para usted, he completado mi bendición sobre usted, he aprobado el Islam para su religión. Todavía, algunas facciones describen el Islam como una acción de devolver a Dios, más que solamente una afirmación verbal de fe. Con frecuencia se confunden los significados de palabras o términos como árabe, musulmán, islámico e islamista, que tienen significados distintos. La creencia en la existencia de Dios es un principio común entre todas las doctrinas divinas, y básicamente, la diferencia substancial y fundamental entre una persona religiosa, cualquiera sea la doctrina que practique, y un individuo materialista, radica en esta cuestión. Aunque el término es conocido en Occidente como referencia al Dios musulmán, para los hablantes en árabe, de cualquier religión, incluidos cristianos y judíos, se emplea como referencia a Dios. La creencia en Dios dentro del Islam consiste en 4 aspectos. 1. En su existencia. Esto primeramente por vía del Creador a su siervo, posteriormente por evidencias del instinto natural del ser humano, la razón, los sentidos, signos en la creación y como prueba principal, los textos sagrados. 2. En que Él es el único, en sus actos y dominio de este universo, es decir, el único creador, sustentador, soberano, etc. 3. En que Él es la única divinidad y sustentador de las cualidades divinas, por lo tanto solamente Él es el merecedor de la adoración. 4. En sus nombres y atributos, consiste en afirmar de Dios lo que ha afirmado de sí mismo en el Corán o a través del profeta Mahoma, sobre sus nombres y atributos divinos, sin distorsión, negación, o asemejarlo a algo de este mundo. Dado que se trata del mismo Dios de cristianos y judíos, las cualidades que los musulmanes le atribuyen son básicamente las mismas que le atribuyen aquellos, pero hay diferencias considerables. Es reseñable, sin embargo, que el Islam, a semejanza del judaísmo pero alejándose del cristianismo, insiste en su radical unidad, es decir, que es uno y no tiene diversas personas, como afirma en cambio la mayoría de las corrientes cristianas con el dogma de la Trinidad, en su carácter incomparable e irrepresentable. El Islam se refiere a Dios también con otros 99 nombres,
que son otros tantos epítetos referidos a cualidades de Dios, tales como el Clemente, Al-Rahman, el Apreciadísimo, Al-Aziz, el Creador, Al-Halik. El conjunto de los 99 nombres de Dios recibe en árabe el nombre de Al-Asma al-Husna o los más bellos nombres, algunos de los cuales han sido utilizados asimismo por cristianos y judíos o han designado a dioses de la Arabia preislámica. Algunas tradiciones afirman que existe un 100º nombre que permanece incognoscible, que es objeto de especulaciones místicas, y que se define en ocasiones como el nombre inmenso, Isam al-Azam, o como el nombre de la esencia, figura que existe igualmente en el judaísmo, y que ha tenido una gran importancia en el sufismo. Otras veces, se utiliza simplemente la palabra Arab, Señor. El Corán. El Corán significa en idioma árabe la recitación por excelencia. Es el libro revelado al profeta Muhammad por el arcángel Gabriel de parte de Dios Altísimo. En la religión musulmana, se considera a Mahoma, el último de los profetas, el último de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actualizar su mensaje, entre cuyos predecesores se contarían Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. A su vez, el baísmo lo venera como uno de los profetas o manifestación de Dios, cuyas enseñanzas habrían sido actualizadas por las de Baha'u'lláh, fundador de esta religión. Existen numerosas tradiciones y diferentes puntos de vista en cuanto al proceso de compilación del Corán. La mayoría de los musulmanes aceptan lo que indican diversos hadices. El primer califa, Abu Bakr, ordenó a Sayyida Ibn Zabit compilar todos los auténticos versos del Corán, tal como se preservaban en forma escrita o a través de la tradición oral. La compilación realizada por Sayyid, conservada por la viuda de Mahoma, Hafsa bint Umar, y que fue utilizada por Uthman, es la base del Corán actual. La versión de Uthman organiza los capítulos según su extensión, de forma que las más largas se encuentran al comienzo del Corán y las más cortas al final. Hay teorías que indican que este orden no cronológico de las asouras fue establecido por Dios. El origen del Corán ha generado mucha controversia porque los especialistas islámicos parten de la presunción de que el Corán es un texto incorrupto y divino, mientras que los especialistas laicos lo ven como un texto humano semejante a cualquier otro. Tales divergencias hacen que sea necesario conocer ambas versiones de la historia. El Corán reta a los lectores a que encuentren alguna contradicción o divergencias en él y les enfatiza que no la encontrarán, puesto que al suponerse de origen divino no debería haber contradicciones en él. El Corán fue escrito originalmente en escritura hijazi, mascú, mail y kúfica. En un principio, sin vocales, solo con consonantes, siguiendo la técnica de escritura vigente hasta entonces en árabe y en otras lenguas semíticas de la península arábiga. Para evitar posibles desacuerdos en cuanto al contenido de los versos del Corán, se crearon marcas diacríticas que indicaran las vocales o la ausencia de estas, el fonema hamza y la prolongación o geminación de consonantes. En cambio, no tiene signos de puntuación, interrogación o exclamación, pues el idioma árabe contaba con partículas, palabras breves, de interrogación y de énfasis. La forma del Corán más utilizada actualmente es el texto de Al-Azhar de 1123, preparado por un grupo de prestigiosos eruditos de la Universidad de Al-Azhar de El Cairo. La mayor parte de los musulmanes veneran el libro del Corán. Lo envuelven en paños limpios y se lavan las manos antes de los rezos o para leerlo. Los ejemplares coránicos en desuso no se destruyen como papel viejo, sino que se queman o se depositan en tumbas para el Corán. Muchos musulmanes memorizan al menos parte del Corán en su idioma original. Aquellos que memorizan totalmente el Corán son conocidos como hafiz. En la actualidad existen millones de hafiz en el mundo. Desde el comienzo del Islam, la mayoría de los musulmanes consideran que el Corán es perfecto únicamente en la versión árabe en la que fue revelado. Las traducciones son interpretaciones no infalibles del texto original. Muchas versiones actuales del Corán indican la versión original en árabe en una página y la traducción vernácula en otra. El Corán es el libro sagrado del Islam, que según los musulmanes es la palabra de Dios, revelada a Mahoma, Muhammad, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel, Jibril. Durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero o huesos. A la muerte del profeta, en 632, sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones, que durante el califato de Uthman ibn Affan tomaron la forma que hoy conocemos, 114 capítulos, cada uno dividido en versículos. El Corán menciona muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo, Tanaj y Biblia, y en la literatura devota, por ejemplo, los libros apócrifos, con muchas diferencias en detalle. Personajes del mundo hebreo y cristiano muy conocidos como Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret y Juan Bautista aparecen mencionados como profetas islámicos. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra, eterna e increada, de Dios. Por ello, su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico.
El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensando en aquellos creyentes cuyas lenguas no son el árabe. Aún así, en la liturgia se utiliza exclusivamente el árabe, ya que la traducción únicamente tiene valor didáctico, como glosa o instrumento para ayudar a entender el texto original. De hecho, una traducción del Corán ni siquiera se considera un Corán auténtico sino una interpretación del mismo. Y eso es todo amigos, hasta aquí el video de hoy. Deja tu aporte y tu opinión en los comentarios. Si te gustó por favor regálame un like, y suscríbete.